hacia un sistema de más control de poder. Y verdaderamente cuando uno se encuentra equivocado en un país que tiene su religión. Ustedes tienen sobre la proyección, ¿cómo va a ser? A diferencia de Nicaragua. Un verdadero gusto volver a estar con ustedes. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, de Mega TV en la Florida y por Max TV online en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos dos invitados. El primero, el doctor Byron López, un destacado jurista ecuatoriano, con quien vamos a dialogar acerca de este lacerante mal, la corrupción y la impunidad. Nosotros hemos venido luchando desde hace muchísimo tiempo, pero esperamos que con el nuevo gobierno se puedan obtener resultados. Lo primero para luchar de manera efectiva en contra de la impunidad y de la corrupción sería erradicar o no permitir que pretendan justificar de que son perseguidos políticos todos los corruptos, pero estamos dando oídos a ese tipo de expresiones y de discurso a nivel nacional e internacional. ¿Cómo logramos que se aclare que son personas sentenciadas o personas enjuiciadas, procesadas, investigadas por actos de corrupción? Esta expresión de perseguido político toma cuerpo en todos los regímenes dictatoriales. Usted ve como la señora Fernández en Argentina dice ser perseguida política, Lula en Brasil perseguido político, Maduro en Venezuela perseguido político, Nicaragua con Ortega también perseguido político. Es el gran pretexto, y perdónenme la expresión, la alcahuetería para tratar de desorientar a la opinión pública. La única manera de parar esta tremenda equivocación es con una justicia fuerte, férrea, que sea totalmente independiente de los demás poderes del Estado. Porque eso es necesario aclarar. La interdependencia de Estado es parte fundamental de la vida democrática de un país. Ejecutivo, legislativo y judicial. Los demás que se hayan creado, participación ciudadana, electoral, no son sino novelerías. Los tres desde Montesquieu para la fecha actual son legislativo, ejecutivo y judicial. Los tres independientes, cada cual en su área, respetada la una por la otra. Expresidentes de la República, ministros de Estado, jueces, dicen que son perseguidos en una guerra judicial. Este término lo han acuñado en los países del socialismo del siglo XXI y pretenden librar esa guerra tratando de llegar al poder para que ahí sí haya revisión de procesos y se anulen todos los juicios, salgan libres y se queden impolutos como personas a las que hay que condecorarlas, como personas honestas y que son ejemplares. Entonces, esta llamada guerra judicial que están planteando estos personajes tiene que tener un detente. Pero ¿quién lo haría? Por un lado estamos los medios de comunicación, quienes hacen opinión pública, pero digo, entes como las Naciones Unidas, ¿no deberían trabajar en esto? Yo creo que sí. El presidente Moreno, que ya se va, ofreció que traería a la Comisión de la ONU para que haga algo parecido a lo que la ONU hizo en Guatemala, pero ahí se quedó en la idea. Lazo ha planteado lo mismo y yo sí creo que se necesita una colaboración de organismos internacionales como la ONU para que, sin desmerecer ni atacar la soberanía nacional, ayuden a la Fiscalía en la forma de investigar el delito de corrupción que tanto nos agrava. Mire usted cómo está descompuesta la sociedad. Un alcalde de Quito que lleva un grillete en sus pies dice que está condecorado porque lleva ese grillete. Lo mismo la señorita... Involucrado su hijo, que se detecta en chats que estaba haciendo negocios. Así es. ¿Eso y el señor se siente que es un gran alcalde de la ciudad capital del Ecuador. Es. Yo no quiero analizar lo grave que está viviendo la ciudad, sino la desvergüenza de este señor. Todos andan con grilletes y todos se sienten felices y condecorados por andar con grilletes. ¿Esto qué significa? Una descomposición ética muy grave. En el Ecuador, la prefecta de Pichincha, el alcalde de Quito, están con grilletes. De la República, expresidente del Ecuador con grillete. Y participa en las elecciones. Así es, y participa en las elecciones, buscando la inmunidad si acaso ganaba la representación popular. Esto nos obliga a que la sociedad, y aquí hay una imprecación a la sociedad, es la sociedad la que también tiene que involucrarse. Lazo tiene un lema: encontrémonos. Sí, es verdad, tenemos que encontrarnos para hacer un centro
que converjan todas las ideas, las inquietudes y las posibilidades de lucha contra la corrupción de todos los sectores. La sociedad tiene que empoderarse, tiene que hacer lo que le toca hacer, porque solamente cuando haya una sociedad que reaccione positivamente y ubique en su lugar a los ladrones y a los pícaros, en ese momento estaremos manejando bien la lucha contra la corrupción. Y esta lucha debe ser transnacional, esta lucha debe ser enfrentada por todos los países, porque en definitiva los que delinquen en una nación, los recursos son llevados a otros países. Estados Unidos ha sido muy eficiente, ha detectado y ha detenido, ha enjuiciado y ha castigado a esos personajes. Unos del Ecuador, y actualmente estamos viviendo precisamente esa situación de que allá se ha capturado el dinero. Y quieren los dirigentes de la institución petrolera ecuatoriana que les devuelvan esa plata desde Estados Unidos. Pero aquí ellos debían haber denunciado y debían haber impedido que salgan esos recursos vía corrupción. En este último escándalo que usted menciona, tiene gran parte que ver también la justicia ecuatoriana, porque ha sido la justicia de los Estados Unidos lo que denunció lo que está pasando. Hace 2 años. Exactamente. Y en ese momento es que toma cuerpo aquí en el Ecuador la oportunidad de actuar. El imperio de la corrupción es mundial. Las transnacionales, que son las que representan los carteles de la droga, están regados por todo el mundo y son tan poderosos que manejan poder ejecutivo, legislativo, imponen presidente, etcétera. Y aquí en el Ecuador se está cumpliendo la frase que Pancho Huerta dijo en una oportunidad: el Ecuador camina a ser una narcodemocracia. Esa es una lucha frontal que tiene que enfrentar, aunque sea redundante, el presidente Lasso. Una lucha frontal contra la piratería y contra el tráfico de drogas. A nivel internacional hay que decir que hay varios comprometidos presidentes actuantes y expresidentes, pero están enjuiciados. O sea, ha habido respeto a las funciones del Estado y no ha habido impunidad. Y entonces hay algunos que están procesados. Presos. Pero en el Ecuador esto no sucede. Hay algunos presos por el tema, por supuesto, de corrupción de la época del señor Rafael Correa. Pero vemos cómo se dilatan procesos sobre hechos que podrían ser flagrantes. Eso es lo que no se puede entender en el país. Yo entiendo que necesita el Ecuador una reforma integral de carácter legal penal. Hay muchas instituciones jurídico-penales que permiten esto que usted anota. Por ejemplo, para mi modo de ver, la cooperación eficaz, que ayuda mucho, se llama delación premiada en el Brasil, o la ley de los arrepentidos en Argentina. Esto tiene por objeto que surja el hombre de atrás, que se llama Klaus Rosin, un penalista. El hombre de atrás, el que se esconde, pero el que manda que se haga todo lo malo. Pero de repente sale el que obedece la orden y dice: yo hice eso porque fulano de tal me mandó, y tiene que probar. Esa cooperación eficaz está bien, pero no en el Ecuador, que llegan al extremo de que quien coopera en esa forma le rebajan hasta el 90% de la pena. Eso no puede ser. Tiene que haber una reforma que cooperación eficaz exista, pero no con una disminución de la pena de ese volumen, porque entonces sale premiado. Yo me robo la plata, después denuncio, en vez de 10 años me ponen la 90% menos y me burlo de la sociedad. Eso, por ejemplo, tiene que cambiarse. Y yo entiendo que habrá necesidad que la Academia Ecuatoriana, los colegios profesionales de abogados, las facultades de jurisprudencia lleven a cabo lo que necesitamos ahora: un enfoque nuevo de la legislación, hablando del campo penal, de la legislación penal, para que se oriente mejor y se evite lo que usted dice, que se retarde tanto la tramitación de la causa. Queremos que el señor Guillermo Lasso primero haga efectiva esa propuesta de traer una comisión de las Naciones Unidas, pero no una comisión para tratar temas puntuales, no, una comisión que busque erradicar la impunidad, por sobre todo porque la CICIG de Guatemala se llama Comisión Internacional Anti-Impunidad y Corrupción, precisamente en Guatemala. Entonces, no se trata solo de la corrupción, sino de la impunidad. Sí es. Estamos esperando eso del señor Guillermo Lasso, que se dé en los primeros meses. Peor que la corrupción es la impunidad. Por eso hago énfasis, por eso doctor. La lucha tiene que ser contra la impunidad, para poner en sus puestos a los corruptos. Y les repito lo que dije hace un momento: Lasso se ha comprometido a eso y hay que obligarlo. Ojalá no tengamos que obligarlo, pero tiene que responder ante el pueblo frente a esta propuesta que él hizo con justa razón.
pedirle a la ONU que mande, verá cuál es el mecanismo para hacerlo, que llegue acá al Ecuador una comisión encargada de hacer lo mismo que hizo en Guatemala, para buscar que no quede la impunidad, porque aquí en el Ecuador se ha levantado apenas una punta de la alfombra. Eso es lo que dicen los que están conociendo el tema. Y que se investigue a todos. A todos. Aquí no va a haber dedicatoria para 4 o 5 y los demás no. Eso es lo que espera el país. Y ahí sí se podrá hablar de una verdadera recuperación de la ética que se ha perdido en este país. Y algo que hay que hacer es educar a nuestro pueblo. Educar, que vuelva la ética, la moral, el urbanismo a las escuelas y a los colegios. En donde se ha perdido qué es ética, nadie sabe. Un joven no sabe qué es ética, qué es moral, qué es urbanidad. Si no tiene los conceptos elementales que a veces no le dan ni la casa, entonces es un joven que no sabe a dónde va. Todo eso hay que hacerlo, lamentablemente, un programa tan importante como el suyo, el tiempo no deja para expresar más lo que se siente ante la angustia de un pueblo que se siente agravado por estas cosas. Doctor, muy amable por haber estado con nosotros en Fernando Aguayo, América. Solamente quiero agregar, se trata de desmerecer a la Comisión de Lucha contra la Corrupción y la Impunidad de Guatemala. Señores, sin duda hubo algunos problemas, pero fue una comisión efectiva. Esa comisión no tuvo miramientos. La señora Fiscal General de Guatemala, Telma Aldana, ella fue juramentada por el presidente de Guatemala en funciones, Otto Pérez Molina, y a ella no le tembló la mano en enviarlo a la cárcel. Él está preso, también su vicepresidenta de la República, y así muchísimos funcionarios de alto nivel de ese país. Claro está, después hubo intervenciones de carácter política de la señora Telma Aldana como candidata a la presidencia y tuvo dificultades, pero sobre el ejercicio de esa lucha contra la corrupción fue absolutamente eficiente esa comisión de la CICIG de Guatemala. Vamos a la pausa, retornamos, estará con nosotros el señor presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Guayaquil. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. Tus tarjetas Pacificard, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca a lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Las vacunas llegaron y nuestra lucha sigue. Para vacunarte deberás registrar tus datos en la web planvacunarse.es del Gobierno Nacional. Recibirás una llamada de confirmación del número 720-1000, por lo que deberás estar pendiente. Te agendarán una cita y te indicarán a cuál de los puntos municipales tendrás que acercarte para poder vacunarte. Debes llegar 10 minutos antes y presentar tu cédula. Recuerda que sin cita no podrán atenderte. Guayaquil se vacuna. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Estamos con el señor Miguel Ángel González. Él es el presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Guayaquil. Estamos próximos al cambio de mando. El señor Guillermo Lasso, desde el 24 de mayo, va a dirigir los destinos del Ecuador. En tanto se dio el triunfo el 11 de abril, definitivamente se respiró cierta tranquilidad y se generó confianza a nivel del mundo y bajó el riesgo país.
En base a ese escenario, esperamos a futuro tener una nación que mueva de forma activa la economía ecuatoriana. Pues recordemos que el sector empresarial es el dínamo del crecimiento económico y es por esto que deberá trabajar muy de la mano el señor Guillermo Lasso con los sectores productivos como la Cámara de Comercio. Gracias por estar con nosotros. Primero, en una evaluación rápida, ¿cuál es la situación del sector comercial hasta estos días? Hola Fernando, un gusto estar en el programa, un saludo también para todos aquellos que nos están escuchando en estos momentos. Nosotros conversamos con los comerciantes todos los días y realmente lo que usted ha dicho es real. Se respira un ambiente de confianza, de tranquilidad, de optimismo, de ganas de invertir. Hay esa predisposición a emprender, a desempolvar proyectos, a invertir, a arriesgar en nuevas iniciativas. Y eso es positivo, la confianza en una economía es clave. La economía pues tiene mucho de psicología, mucho de comportamiento humano y todo lo que influye en el ánimo de la gente pues es fundamental para levantar la economía. Y esta confianza es algo que solamente los gobiernos pueden generar, porque son aquellos que rayan la cancha y definen las reglas del juego. En ese sentido, el presidente electo, pues en su plan de gobierno y todos los mensajes que ha venido dando en campaña y ahora, han despertado ese interés y esas ganas de invertir porque tienen esta visión de proemprendimiento, de inversión, de libre empresa, algo que la gente quiere. Cuando se instauró la dolarización hace 21 años en el Ecuador, se pensaba que podían bajar las tasas de interés. Pero claro, las tasas no bajan solamente porque se dolariza o por decreto. Tiene que haber un ambiente de confianza, no puede haber tanto riesgo. Y es por esto que quizá no bajaron las tasas hasta los niveles que pretendíamos. Pero ahora hemos visto claramente que el ambiente es diferente. ¿Será factible tener tasas de interés más baratas? El Salvador lo consiguió hace 20 años cuando dolarizó. Exactamente. En temas económicos es importante que haya este ambiente favorable para la inversión. Cuando hay un ambiente favorable para los negocios, todo mejora. Mejora las tasas de interés, pues mejora las oportunidades de negocios, pero lo importante es crear este entorno favorable a la inversión. Un país, para que avance, necesita crecimiento económico. Si queremos eliminar el subempleo, si queremos eliminar el desempleo, el país tiene que crecer. Y para que el país crezca, se necesita inversión. Sin inversión no hay crecimiento. Sin inversión no hay nuevos empleos, porque un puesto de trabajo cuesta plata. Entonces, cuando hay perspectivas de crecimiento en una economía, los emprendedores y el sector empresarial están dispuestos a invertir, a arriesgar y a contratar nuevas personas. Por eso es tan importante generar este entorno favorable a la inversión, sea inversión nacional o sea inversión extranjera también. No importa de dónde, lo importante es que haya una oleada de inversión que permita que haya más empleo. No queremos inversiones contadas con las manos, sino esas que vengan de cualquier parte del mundo y que internamente también se generen inversión. Además, no esa inversión golondrina, esa inversión especulativa. Tenemos que crear en el país esas condiciones para que la inversión sea de carácter productiva. Eso es lo que hay que estimular, eso es lo que hay que buscar. Exactamente, inversiones productivas, que vengan dólares a la economía. Los dólares existen en el mundo, hay muchos más dólares en el mundo de los que hay acá en el Ecuador, por tanto hay que crear las condiciones para que esos dólares vengan para acá. Y yo creo que vamos por el camino correcto. Yo creo que el gobierno, el presidente electo está empezando con el pie derecho y eso es importante. Tenemos que todos apoyar, tenemos que todos sumar esfuerzos para que efectivamente trabaje en conjunto el sector público con el sector privado, que eso sería un gol de media cancha para el país. Siempre he reiterado que las agendas de desarrollo de un país las deben conformar el sector público, el presidente de la República electo en una nación junto con el sector privado. Así trabajan en Colombia y me imagino que parte de esto fue también la conversación que tuvieron el presidente Iván Duque con el presidente electo Guillermo Lasso. Es que tienen que trabajar de la mano sector productivo y gobierno nacional. Exactamente, en ese sentido todos somos socios de esta gran nación Ecuador. Sector público, sector privado, trabajadores, empleadores, todos los diferentes sectores debemos apuntar en una misma dirección. Ahora, hay que tener en cuenta también que la situación económica del país no es la mejor. Como ya se dijo... Agravada por la pandemia, además. Por la pandemia, ya venía mal desde antes, pero la situación
no es fácil. De hecho, al nuevo gobierno le va a tocar lidiar con una economía muy golpeada. Entonces hay que tener cuidado y hay que tener en mente algunos aspectos o algunas recomendaciones para el nuevo gobierno. Por un lado, que las medidas y las reformas económicas estructurales se tomen rápido. Eso es muy importante. No nos puede pasar lo que le pasó a la Argentina de Macri, que venía con unas ideas de libre empresa, pero fueron demasiado lentos y al final de cuentas ese ánimo, ese ímpetu por invertir se fue apagando y se perdió confianza en el gobierno. Eso no puede pasar, hay que ser rápidos en las discusiones. Y en este sentido también... Hay dos opciones, políticas y medidas de shock o sistema gradualista. Eligió la segunda Argentina, no le fue bien. Exactamente. Ahora, en un momento me refiero a un tema también súper importante para enfrentar otros riesgos cuando hay ese shock. Pero por otro lado, hay que tomar conciencia de que hay que preocuparse por la economía de la gente, del país, no solamente de la economía del gobierno. Parece que este nuevo gobierno que viene lo tiene claro, pero igual, vale la pena recomendarlo. Una cosa es la economía del gobierno, las cuentas del gobierno, que obviamente todos sabemos que están complicadas, y otra cosa es la economía de la gente. Están relacionadas entre sí, pero no son lo mismo. Entonces, cuando uno quiere ir, vamos por partes, corrijamos la economía del gobierno y luego nos preocupamos de la economía del país, no, ahí vamos demasiado lento y al final de cuentas no crecemos, hay que ir en paralelo. Se termina el capital político conseguido en una elección y esto puede tener reveses precisamente por la angustia de la gente. Exactamente. Tenemos que hacer una pausa comercial, inmediatamente continuamos con las explicaciones que está haciendo el presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Guayaquil, Miguel Ángel González. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. Tus tarjetas Pacificard, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Las vacunas llegaron y nuestra lucha sigue. Para vacunarte deberás registrar tus datos en la web planvacunarse.es del Gobierno Nacional. Recibirás una llamada de confirmación del número 720-1000, por lo que deberás estar pendiente. Te agendarán una cita y te indicarán a cuál de los puntos municipales tendrás que acercarte para poder vacunarte. Debes llegar 10 minutos antes y presentar tu cédula. Recuerda que sin cita no podrán atenderte. Guayaquil se vacuna. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Decía el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil que hay que trabajar, por un lado, en la macroeconomía, en las finanzas del Estado, pero por otro lado también en la economía doméstica. Esa conformación, por ejemplo, de un presupuesto familiar para poder enfrentar día tras día las necesidades, tener una familia con educación, una buena educación y, por supuesto, buscando siempre el bienestar, mejores días. Es apropiado aquello y es por lo que ustedes trabajan desde la Cámara. Exactamente, y hay dos factores más que tomar en cuenta. El segundo es que las medidas que se implementen tienen que ser completas, no a medias tintas, porque de lo contrario los resultados también son a medias tintas. A mí me gusta hacer una comparación, la economía es como un equipo de fútbol. Si quiere ganar un campeonato, por ejemplo la Copa Libertadores de América, y tiene problemas en el arco, en la defensa, en el mediocampo y en la delantera, si quiere ganar tiene que corregir
todos los elementos, no solamente la defensa, por decirlo de alguna manera, tiene que corregir todos los factores. En una economía es más o menos igual, es decir, todas las medidas tienen que apuntar en una misma dirección, de lo contrario no se logran los resultados. Ahora, el gobierno pues obviamente va a tener que lidiar con una asamblea en contra, con mentalidad que existe en este país que todavía hay que cambiar, algunas falacias que rondan por ahí en torno a los temas sociales y económicos, y por tanto hay que poder lograr que se hagan los cambios totales, que las reformas sean totales para que el país sea mucho más atractivo a la inversión. Si se va a medias tintas, el país no termina de despegar con la velocidad. Por ejemplo, en el ámbito laboral, tiene que haber esa flexibilidad necesaria para poder generar más trabajo, porque los sindicalistas defienden el trabajo que ellos tienen y no se preocupan por los demás que también son trabajadores no sindicalizados, pero que no tienen ocupación. Exactamente. Lo mejor que le puede pasar a un trabajador es que haya una economía boyante, en crecimiento, donde hayan oportunidades de trabajo. Nosotros queremos un país con abundantes oportunidades de trabajo, que si no te gusta un trabajo, pues puedas ir a otro trabajo porque hay oportunidades. Y eso es lo que tenemos que conseguir y para eso se necesita una reforma laboral. Algunas deben pasar por la Asamblea, otras no. Pero ahí es donde el capital político es importante para poder lograr esas reformas y que los cambios sean integrales. Y un elemento más, que me parece muy importante aprendiendo de lo que han hecho otros países, de los errores que han cometido también otros países, que no nos pasa acá, que es trabajar sobre las causas y los efectos. Cuando hablamos de las causas, parece que el gobierno va a hacer lo correcto, va a tomar las reformas estructurales en la economía para que empecemos a crecer. Pero este proceso de crecimiento toma su tiempo. Y mientras tanto, pues hay gente que sufre. Hay gente que está sin empleo, hay gente que se muere de hambre. Entonces, hay que tomar medidas que apunten también a estos efectos mientras la economía va creciendo y se va sumando a las personas a que tengan pues beneficio del crecimiento económico. Entonces, hay que trabajar sobre las causas y sobre los efectos con solidaridad, con responsabilidad social, con ayuda a las personas más vulnerables para que se sumen y puedan gozar de los beneficios del crecimiento económico. Siempre se dijo que per se la dolarización no es la panacea, no es la solución a todo, que hay que hacer una serie de reformas y también hay que introducir comportamientos en todos los órdenes, desde el Estado, el sector productivo, los sectores públicos y privados. Pero también hay que recordar que de los 21 años que lleva la dolarización, prácticamente 14 hemos vivido bajo un modelo. Si bien es cierto, el señor Lenín Moreno hizo un giro, pero en todo caso hay que recordar que él fue parte de la época correísta y que muchos de los funcionarios opuestos a la dolarización seguían en funciones durante el gobierno del señor Lenín Moreno. Ninguna acusación al presidente actual Moreno, pero esa es una realidad. Entonces, la dolarización puede ser más efectiva a partir de ahora en virtud de que entra un gobierno eminentemente empresarial, pro trabajo, pro bienestar y un sector productivo que va a apoyar esas políticas. Veremos entonces los resultados mayores y mejores de la dolarización que se implementó en el 2000. Si se toman las medidas correctas, vamos a ver muchos mejores resultados. La dolarización es un activo para el país. Es algo positivo que hemos logrado, que hemos mantenido, que la mayor cantidad de gente lo valora, más del 95% de los ecuatorianos quiere la dolarización quiere el dólar como medio de cambio y hay que mantenerlo. Es algo positivo que nos va a permitir que nosotros como país podamos ser más productivos y más competitivos. Al final de cuentas, el dólar es un medio de pago, es un medio de cambio. La economía no gira en torno a la dolarización. La dolarización debe permitirnos y ayudarnos a ser más productivos, más competitivos, a crecer como país. El enfoque que debemos tener es de crecimiento económico. Eso es lo que el país necesita para eliminar el subempleo, el desempleo, para que generemos mayor bienestar para todos y que este crecimiento económico vaya acompañado de medidas de solidaridad para que haya un crecimiento con mayor equidad. Agradecemos la participación del señor Miguel Ángel González, él es presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. A través de estas entrevistas queremos coadyuvar a establecer un horizonte promisorio para los ecuatorianos a través del trabajo. Aquí no vamos a hablar de bonos, hay que hablar de trabajo, que es lo que quiere el ciudadano. Amigos, ustedes tienen una cita la próxima semana a través de Gama Visión en el Ecuador, de Mega TV en la Florida y de Max TV Online en el Ecuador y en el mundo.
ustedes tienen sobre la proyección? ¿Cómo va a ser? A diferencia de Nicaragua,